Mi nombre es Nestlin Marcela Yepes Martínez y hoy vamos a trabajar una estrategia muy didáctica de la escritura creativa. Esta estrategia tiene como nombre la cajita cuentacuentos. Bueno, esta es la cajita cuentacuentos que vamos a utilizar, la cual contiene muchas imágenes de una narración que será leída al finalizar la actividad. Esto es un gran reto que tienen que realizar los estudiantes, donde deben de contar un cuento. Entonces deben de convertir estas imágenes que están en la caja en palabras. Ahora sí, iniciamos con la actividad. ¿En qué consiste? En que cada estudiante pasará al frente y escogerá una imagen de la que aparece en esta caja cuentacuentos. Luego, ya que cada uno de los estudiantes tenga su imagen, iniciará con la narración. Entonces, aquí voy a escoger yo una imagen y yo inicio con la narración. Había una vez una niña muy hermosa llamada Carolina que iba caminando por una hermosa ciudad. Entonces ahora viene el siguiente estudiante con la segunda imagen y va contando lo que observa en esa imagen. Y así sucesivamente van a realizar todos los estudiantes hasta completar la narración. Cuando ya hayan tenido toda la narración, se les va a contar la narración verdadera de estas imágenes. Y cada uno de los estudiantes dirá cuáles eran las diferencias y las semejanzas que había entre la imagen entre la narración que ellos crearon y con la que ya estaba escrita. Hola mis estimados estudiantes, mi nombre es Dayana Velázquez. Hoy vamos a trabajar una estrategia de escritura creativa muy divertida, luego de haber leído la narración Mamá Cuento. La estrategia se llama Ruleta de la Comprensión. Para realizar la actividad utilizaremos esta ruleta digital en la cual aparecen varias preguntas y palabras relacionadas con la narración ya leída. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una vez gire y se detenga la ruleta, deben estar muy atentos al elemento seleccionado. Si es una pregunta, deben responderla de acuerdo al texto leído. Si es una palabra, vamos a buscar características o aspectos significativos relacionados con este término. Por ejemplo, si nos aparece nudo, recordemos que nudo es un personaje. Entonces busquemos características de este personaje y las vamos anotando. Y ahora sí, iniciamos la actividad. Primero, lo primero que vamos a hacer es, una vez gire y se detenga la ruleta, vamos a ir anotando ya sea la pregunta o la palabra. Y la vamos respondiendo en un tiempo después de 15 minutos, después de haber jugado con la ruleta. Finalmente, vamos a socializar sus respuestas a través de una lluvia de ideas, con el fin de mirar cuáles fueron las respuestas de los demás compañeros y mirar en cuáles acertamos y cuáles están acordes con el texto de Mamá Cuenta. Y ahora sí, mis queridos estudiantes, juguemos con la ruleta. La ruleta de la comprensión. Iniciemos. Giramos y se detuvo en una pregunta. ¿Para qué deben llegar temprano a casa los hijos de la señora Cuento? Seguimos con el siguiente. Otra pregunta. ¿Qué le gustaba hacer a la señora Cuento? Seguimos, gira la ruleta. Se detiene en el color verde que caracteriza a Inicio. Recuerden que ese es uno de los personajes de la historia. Seguimos. Se detuvo en el color azul. Una pregunta. ¿Qué pasa al final de la historia? Seguimos. Se detiene en el color fucsia. Otra pregunta. ¿Quiénes eran los hijos de la señora Cuento? Recuerden que eran 3.
Seguimos. Se detiene en el color rojo. Es una palabra, tienda. ¿Con qué podemos relacionar esta palabra? Seguimos, gira, se detiene en otra pregunta. ¿Quién es el personaje principal? Seguimos y nos quedan poquitos elementos. Se detiene en el color azul. ¿Cómo se llama el hijo mayor de la señora Cuento? Seguimos, nos quedan dos colores amarillos, uno rojo y uno verde. Se detuvo en el verde. ¿Cómo fue la reacción de desenlace después de escuchar la historia de los 3 niños atrapados en la isla? Fue una historia muy interesante que les contó Mamá Cuento. A ver, recordemos. Seguimos con el color rojo. Nudo. Recuerden quién es Nudo. ¿Qué caracteriza a este personaje? Y nos quedan dos colores amarillos. Desenlace, otra palabra que indica el nombre de uno de nuestros personajes. Y finalmente nos queda la palabra mansión. ¿Con qué podemos relacionar esta palabra? Bueno, y ahora sí, podemos dar inicio a la actividad, la cual primero se realiza de forma escrita para finalmente socializarla. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hidalgo Ide y vamos a trabajar una actividad o una estrategia muy divertida que les encantará. Esta se llama magia lírica. Esta es lírica porque vamos a darle musicalidad a nuestra creación, como si se tratara de una canción. Para empezar, necesitamos que ustedes tengan una narración. Puede ser un cuento o una fábula. Lo importante es que ésta sea un texto narrativo, es decir, aquellos que nos relaten hechos o acontecimientos que le suceden a unos personajes reales o unos imaginarios. Nosotros conocemos cuentos cortos, como por ejemplo Caperucita Roja o Los Tres Cerditos, o también unos más larguitos o más extensos, por decirlo así, como puede ser Tom Sawyer o Las 1001 noches. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar una narración que ya hemos leído. Esta se llama Mamá Cuento. Recordando de qué trata este cuento, es la historia de una mujer muy hermosa en forma de libro llamada Cuento, que vivía en una gran mansión junto a sus 3 hijos, Inicio, que es el hijo mayor, Nudo, que es el hijo del medio, y Desenlace, que es el hijo menor. Esta familia se dedicaba a leer cuentos a todos los niños del mundo en una pequeña tienda de cuentos. Pero un día despierta muy relajado y despreocupado Inicio y muy malhumorado Nudo, y empiezan a discutir por sus problemas en la escuela o su relación familiar, mientras que su hermano menor, Desenlace, se levanta muy arreglado e impecable para ir a la escuela. Su hermano mayor, Nudo, tenía un poco de envidia de él, ya que era el estudiante perfecto y amado por todos en la escuela e incluso de su madre. Esta, al darse cuenta de eso, lo cita a los 3, principalmente a los hermanos mayores, para que vayan a la tienda y puedan solucionar sus problemas. La forma en que lo hizo Mamá Cuento es contándoles una historia. Esta trata de 3 niños que se perdieron en una isla muy muy lejana, de tal manera que sus hijos puedan construirlo con ella. Estos se dieron cuenta que los personajes eran basados en ellos mismos. El niño que le gustaba inventar cosas pero no sabía cómo terminarlas representaba a Inicio. El niño problema, que era un poco pesimista y no creía en sí mismo en los demás, representaba a Nudo. Y el niño más pequeño de todos, extrovertido y capaz de ayudar en lo que fuera, representaba a Desenlace. En la historia contada por Mamá Cuento, estos 3 niños logran arreglar sus diferencias
ayudándose mutuamente, logrando escapar de aquella misteriosa isla. Lo mismo pasó en la tienda. Los tres hermanos, momentos del cuento, se reconciliaron porque se necesitan unos a otros para poder solucionar sus problemas o las dificultades que tengan. Después comenzaron a contar cuentos a los niños que fueron a la tienda junto a su madre. Ahora que nosotros sabemos el cuento que vamos a utilizar, se hará lo siguiente. Tomamos la sección o el momento del cuento que más nos ha llamado la atención. Luego lo convertimos en unas cuantas líneas que serán nuestros versos de forma libre para formar una pequeña estrofa. Por ejemplo, si hablamos del cuento Caperucita Roja, hay muchos poemas sobre esa narración. Hay unos que dicen: el lobo malvado pretende comerte, ve por el sendero sin entretenerte. Con nuestra narración, La Mamá Cuento, podemos hacer así en unas cuantas líneas corticas o versos. Y dice así: Mamá Cuento vivía en una gran mansión con sus 3 niños, inicio, nudo y desenlace, que un día despertaron, uno relajado, uno ordenado y el otro muy enojón. Y estos mismos poemas lo pueden ir acompañando los niños con dibujos, lo pueden realizar, como el que tenemos aquí. Pueden personificar los personajes, los que leyeron del cuento, como puede ser Mamá Cuento, con su hijo, en este caso puede ser desenlace. Lo importante es la manera en cómo se apropian de estas nociones básicas de cuento, unidas con la lírica, y así será mucho más fácil trabajar en el aula. Entonces, manos a la obra. Ahora le toca a ustedes narrar y luego convertir su historia en una poesía.